Hola, buenas tardes. En la sesión 8 de hoy hablaré desde el punto de vista de la programación didáctica de las competencias clave y específicas, de los saberes básicos y contenidos, de los elementos transversales y de todas las unidades didácticas, su distribución temporal y su organización desde el punto de vista de su integración en la programación didáctica. Bueno, aunque llevo algo de adelanto en la grabación de sesiones presenciales respecto a las de casa, como podéis ver, se va a cumplir el plazo que me había dado de finalizar en noviembre toda la preparación teórica de las clases para que podáis realizar vuestra superunidad didáctica y vuestra programación didáctica en caso de que vayáis a presentaros a unas oposiciones eliminatorias. También os aconsejo que la parte de programación didáctica, aunque vayáis a ir a unas oposiciones no eliminatorias, la veáis porque tiene algunos aspectos interesantes que pueden ser de vuestro interés. Estamos finalizando, de hecho hay muchas personas que seguramente habrán visto ya los vídeos realizados en las clases presenciales y por lo tanto estáis ya en una situación de poder haber realizado o poder haber terminado la unidad didáctica, la superunidad didáctica o la programación didáctica, bien sea de oposiciones eliminatorias o bien sea la programación didáctica de respaldo. Mi consejo es que lo antes posible os pongáis en contacto conmigo para comenzar con las revisiones, para que las revisiones vayan estando lo antes posible para pasar después a las exposiciones o defensas, según el caso de oposición eliminatoria. En ese caso sería defensas y exposiciones, o no eliminatoria, que sería el caso de hacer solo exposiciones de la superunidad didáctica. Sea como sea, en noviembre finalizaremos las clases teóricas, quedando únicamente aquellas necesarias fruto de la convocatoria de oposiciones que será en diciembre o fruto de alguna necesidad que pueda haber de dar alguna clase extra por algún motivo específico. En el apartado de competencias clave y específicas os aconsejo hacer una pequeña introducción en la que digáis dónde están definidas estas competencias, que concretamente en la ESO es en el artículo 2 del Real Decreto 207 y en bachillerato en el 243, y donde se especifican más. Es importante que en la ESO se encuentran en el anexo 1, donde está el perfil de salida, y en bachillerato está en el apartado de competencias clave. Hay que decir cuáles son y hay que hablar de los descriptores operativos. Los descriptores operativos definen el perfil de salida al finalizar la etapa. Una vez realizado todo eso, debéis hacer una breve explicación de cada una de ellas y de alguna manera destacar cuáles son las más importantes para vuestra asignatura y por tanto cuáles vais a trabajar más. También podéis decir que no solo es por el motivo de vuestra asignatura, sino también especificar algo del contexto y nivel en el que estáis trabajando, ya que las competencias se van adquiriendo a lo largo de toda la etapa, pero para cada nivel puede contribuirse a la adquisición de alguna más que de otra, y según el contexto y también según la asignatura. Todo eso son aspectos diferenciadores de lo que pueden hacer otras personas en este mismo apartado. Bueno, realmente la situación en la que estamos hace que haya que pensar en muchas cosas. Evidentemente, por un lado tenemos en las tablas de las unidades didácticas unas competencias específicas en las programaciones didácticas LOMLOE, donde en la tabla de las unidades hay que relacionar, como hemos visto al ver la superunidad didáctica, todos los elementos curriculares. Por lo tanto, esas competencias específicas hay que relacionarlas con los objetivos de aprendizaje, los criterios de evaluación, los indicadores de logro, incluso hay que relacionarlo con actividades de enseñanza-aprendizaje o sesiones, para de esta manera tener la otra tabla relacionada también. También estratégicamente habrá quien piense en preparar esta programación didáctica de respaldo para la superunidad didáctica, o bien preparar esta programación didáctica por si se puede presentar en otras comunidades autónomas, aparte de la vuestra, en la que vais a hacer superunidad, pues presentaros en otra comunidad donde las oposiciones sean no eliminatorias, eliminatorias. Al final, cada persona está en una circunstancia. Habrá quien piense presentarse de manera prioritaria donde haya oposiciones no eliminatorias, pero
quepa la posibilidad de presentarse en unas oposiciones eliminatorias si las fechas se lo permiten. También puede haber quien piense hacer una programación de respaldo que, aunque no esté todo lo bien que debería estar o hasta el punto de perfección de lo que debería estar en una oposición, al entregarse de forma voluntaria al tribunal siempre sumará más puntos que si hacemos una unidad didáctica aislada. Sea como sea, las estrategias son variadas. Depende de la comunidad autónoma en la que os vayáis a presentar prioritariamente y depende en aquellas en las que os podríais presentar. También depende de las opciones que tengáis de sacaros la oposición no eliminatoria este año o tengáis que pensar una preparación a 2 años vista. Sea como sea, es conveniente tener esa programación hecha correctamente basándonos en los años impares en la LOMLOE. Como he dicho anteriormente, es importante que especifiquéis desde vuestra materia cuáles son las contribuciones que hacéis con la programación didáctica, con vuestra propuesta de programación didáctica para contribuir a la adquisición de las competencias clave. Contribuir a la adquisición, esto es importante decirlo de este modo. Pero hay que hacerlo de una manera humilde. Hay que entender que contribuís en vuestro nivel, en vuestro curso y desde vuestra materia en la parte que os toca a esa adquisición de las competencias. No sois los únicos o las únicas que vais a contribuir a ello. Y debéis hacer una reflexión acerca desde vuestra materia y la relación con otras materias, cómo se contribuye entre todas las asignaturas a la adquisición de esas competencias clave. En lo que se refiere a elementos curriculares, hacer tablas que relacionen las competencias clave o las competencias específicas con otros elementos curriculares, solo lo aconsejo si es de elaboración propia, es decir, no cojáis material de una editorial, lo copiéis y lo peguéis, porque eso lo hará mucha gente. No obstante, ocurre en muchas ocasiones que cuando vais a hacer la programación didáctica, pues os encontráis que realmente vais a lo mejor por 45 o 50 páginas y tenéis que ir llenando. Seguramente hagáis estas tablas y luego vayáis incluyendo otras cosas en la programación y al final os deis cuenta que realmente no necesitáis meter esas tablas porque ya habéis llegado a las 60 páginas. En ese caso, esos elementos curriculares relacionados por tablas irían fuera, pero ese material podríais preguntar al tribunal si podéis mostrarlo o entregarlo. Todo esto al final son situaciones que hay que ver, porque claro, depende de si el tribunal durante el proceso de la programación didáctica, durante la defensa de la programación, nos permite mostrar o entregar algo, porque no es seguro, hay que ver las convocatorias y desde luego en la unidad didáctica sí que podría hacerlo, porque en la unidad didáctica es una exposición y podéis mostrar o facilitar todo el material auxiliar de la exposición que consideréis necesario. Sea como sea, ya os digo, si hacéis estas tablas deben ser unas tablas personales, nunca unas tablas copiadas y pegadas de algún sitio porque no aportarían nada. ¿Y qué extensión deben tener las competencias? Bueno, digo lo de siempre. Tengo que verlo cuando haga la revisión, cómo queda en el conjunto de la programación didáctica y cuando hagáis las defensas lo mismo. Tengo que ver cómo vais de tiempo en esa defensa, si hay riesgo de no terminar a tiempo dentro del tiempo marcado, fijado y por lo tanto habrá que ver cómo lo ajustamos. Pero así en general podría ser una o dos caras como máximo de la programación escrita y entre 1 minuto y un minuto y medio máximo. Ya os digo que esta parte tiene importancia, desde luego, porque programamos de una manera competencial, pero hay que relativizar y hay que tener una cierta humildad porque la contribución a toda una etapa educativa de la adquisición de las competencias desde una materia que se programa en un curso concreto y forma parte de un conjunto de materias en ese nivel, pues obviamente tiene su contribución, pero también tiene su parte proporcional de contribución. En lo que se refiere a los saberes básicos o contenidos, a ver si lo dejo claro. Bajo ningún concepto, nunca, nunca, nunca. Cuando digo nunca es nunca, no alguna vez, no, nunca se hace caso a los libros de las editoriales.
Los libros de las editoriales lo único que quieren es hacerlos muy gordos para cobrar mucho. Así de claro. Ni a cualquier otro documento. Primero miráis la legislación. Después hacéis la distribución de contenidos que más os guste. Y ya después buscáis si algún libro se parece a vuestra propuesta para tenerlo de referencia. No obstante, en ese libro, en el índice, tachad todos aquellos, entre comillas, temas, porque ya sabéis que en los libros se llaman temas, pero son unidades didácticas, que no deben entrar porque en vuestra comunidad autónoma no deben darse. Y con esto hay que tener mucho cuidado porque hay comunidades autónomas como la de Murcia que todos los tribunales tienen el listado de unidades didácticas que bajo ningún concepto se pueden dar en cada nivel. Más que nada lo tienen preparado para aquellas personas que vienen de Andalucía, de Castilla-La Mancha o de la Comunidad Valenciana, que son comunidades limítrofes y que tienen a lo mejor algún contenido diferente según los niveles. Esto que lo hace Murcia seguramente lo hará Madrid, lo hará Castilla-La Mancha, lo hará cualquier otra comunidad autónoma. Dicho esto, también es importante que con la LOMLOE los saberes básicos en primero, segundo y tercero, según las materias, se pueden redistribuir más o menos. Por lo tanto, un buen criterio sería, en la medida de lo posible, dejar las cosas como están si ya tenéis trabajo hecho. Claro, si lo tenéis que hacer todo nuevo, pues seguir el mismo criterio del contexto educativo en el que estáis realizando la programación, del instituto donde estáis realizando la programación. Pensad que programarlo en LOE es programar pensando en un contexto concreto que tendrá unas situaciones de aprendizaje muy concretas y muy adecuadas a ese contexto educativo. Por lo tanto, todo de alguna manera va coincidiendo. Por ejemplo, para Madrid y Andalucía debéis decir que se parten de los saberes básicos o contenidos expuestos en el Real Decreto 217 y 243 de 2022. Mientras que, por ejemplo, en la Comunidad Valenciana vienen en el Decreto 107 y 108 de 2022. Bueno, ¿y cómo decimos todo esto? Pues hay que saber referenciar muy bien, lo mejor posible. Por un lado, la referencia debe ir incluso a la página del Real Decreto en el que están los contenidos o saberes. Hay que ir a la página incluida del Real Decreto para referenciar correctamente. Luego está el referenciado bibliográfico interno de la propia programación didáctica. Esto ya lo he comentado en alguna sesión, pero os lo comento ahora nuevamente. Por ejemplo, en la bibliografía o la bibliografía legislativa podéis tener, estas bibliografías pueden ir juntas o separadas, como decidáis. Pueden ir entre corchetes unos números con letras, por ejemplo, L1 sería legislación 1, L2 sería legislación 2 o simplemente entre corchetes 1, 2, 3, 4. Cada vez que hagáis uso de algo de la bibliografía o de la legislación, ponéis dentro de la propia programación didáctica el corchete 2 para que se sepa que ahí os habéis inspirado o habéis leído algo del referenciado bibliográfico. Esto es muy importante no solo en la parte didáctica, sino en los temas. La gente acostumbra a poner una bibliografía y no especificar de dónde saca las cosas. Pues de la misma manera, si vamos a tener entre corchetes la legislación numerada, debéis decir en qué página concreta del Real Decreto se encuentran los contenidos o saberes a los que os estáis refiriendo. De tal manera que no hace falta hacer ningún copia-pega legislativo porque la legislación es la que es y por lo tanto está referenciada correctamente. ¿Qué más debemos hacer? Pues simplemente debemos dividir el curso en un número de unidades didácticas marcadas evidentemente por la convocatoria de oposiciones. Por favor, mucho cuidado a aquellas personas que os vayáis a presentar en más de una, no sea que no sean el mismo número límite de unidades. Ha habido ocasiones en las que había un límite de 12, un límite de 15, una persona ha ido de la comunidad autónoma del límite de 12 al límite de 15 y evidentemente si tienes un límite de 12 y haces 15 no pasa nada, pero si tienes un límite de 15 y haces 12 tienes un problema.
Entonces, mucho cuidado con estas cosas porque hay que mirarlo bien, especialmente aquellos opositores u opositoras, aventureros, aventureras, que vayáis a ir a más de una comunidad autónoma, especialmente si encima las comunidades autónomas tienen distintos sistemas de oposición. O sea, va a ser una locura, pero en esta locura es donde es más fácil sacarse la plaza, os lo aconsejo. Bueno, pues dividimos el curso en las unidades didácticas correspondientes. A ver, si son múltiplos de 3, mucho mejor, pero si vais a hacer algo original en una unidad didáctica que requiera más tiempo, por ejemplo, un proyecto transversal, pues esa evaluación puede tener una unidad más y eso permite ajustar mucho mejor el número de unidades, porque hay veces que a lo mejor no nos interesa un múltiplo de 3. Y distribuirlo de una forma homogénea, es decir, es cierto que si hay una unidad didáctica que tiene mayor dificultad y los contenidos o saberes son nuevos, debe tener más sesiones, pero de alguna manera también al distribuir las sesiones debéis tenerlo en cuenta, de forma que no haya mucha diferencia entre unas unidades y otras. No sería, creo yo, correcto que una unidad tuviera el doble de sesiones que otras, porque eso querría decir que tampoco habríais hecho una distribución muy exacta, o sea, muy homogénea. Esos son mis consejos, aunque luego, por supuesto, habrá excepciones y ya lo veremos. Se me ocurre una cosa que lo he dicho también en otra sesión presencial, pero que es muy importante. Tenéis que tener programado los imprevistos, o sea, un número de sesiones para imprevistos, pero puede ocurrir que una vez que se den las notas, esto ocurre especialmente en segundo de bachillerato, sobran sesiones lectivas y eso no es un imprevisto. Por lo tanto, hay que tener programado qué se va a hacer en esas 3, 4, 5 sesiones que ya están puestas las notas y tenemos alumnado en clase en sesiones lectivas. Y como estamos en un contexto concreto y un instituto concreto, sabremos exactamente cuántas sesiones hay desde la fecha de la evaluación final hasta que está el alumnado obligatoriamente en clase. Por lo tanto, eso hay que programarlo también. Aprovecho para decirlo en este momento para que distribuyáis bien las sesiones, especialmente en esa tercera evaluación. Bueno, y según el nivel que hayáis cogido para primero o tercero de la ESO o en primero de bachillerato, debéis explicar la configuración que habéis cogido de saberes básicos para el curso. Bueno, en bachillerato está todo bastante menos flexible, pero de primero a tercero hay una cierta flexibilidad, por lo tanto tenéis que decir qué configuración habéis escogido. Una pregunta que me hacéis habitualmente es, bueno, ¿y qué ocurre si yo planteo, escojo una configuración y el departamento en el que yo estoy haciendo el contexto elige otra? Eso no debe ser nunca un problema. En ese caso lo que debéis hacer es que especificar claramente al tribunal que estáis planteando un supuesto en el cual el departamento del instituto tal hubiera decidido hacerlo de esta manera. Está claro que el tribunal os va a preguntar y como os va a preguntar debéis decir, bueno, en caso de estar en el departamento yo hubiera hecho esta propuesta y en caso de no haberse realizado tendría que acatar las decisiones del departamento. Pero como estoy en una posición en la que tengo que hacer un planteamiento personal, individual y diferente, pues yo hago mi propia propuesta. Pero debéis redactarlo así, tomad apuntes que es importante. Estoy planteando el supuesto de que el instituto tal hubiese decidido hacer esta configuración en los contenidos o saberes básicos. Y lo dicho, una vez que habéis decidido hacer esa configuración ya os podéis inspirar en libros de texto, pero por favor no copiéis y peguéis. Adaptar las actividades de enseñanza-aprendizaje, adaptar los problemas, adaptar todo a algo personal, algo diferenciado, porque estas oposiciones, bien sean las eliminatorias o no eliminatorias, por la situación en la que estamos y la situación de tener que dar las plazas y llegar a ese 8%, los tribunales por un lado están muy concienciados con que van a estar muy concienciados con que hay que dar las plazas, pero por otro lado habrá mucha gente también que lo tenga claro. Entonces tenéis que marcar diferencias y conseguir la plaza partiendo de esa situación de que tenéis que hacer propuestas personales y diferenciadas, nada de copiar y pegar.
Y luego pues ser muy claros a la hora de decir que todos esos contenidos o saberes se encuentran en la legislación vigente. Por el contrario, en primero de bachillerato hay que describir esos contenidos, esos saberes básicos, hay que decir cuáles son, pero nada más allá, simplemente hay que decir cuáles son y hay una flexibilidad menor que en primero y tercero de la ESO, ya que hay una graduación de primero a tercero en la que vais a tener una cierta flexibilidad. Cuidado porque lo digo en general, va a depender un poco de las materias, no es lo mismo una materia que no tenga los 3 niveles que una que sí, y va a depender también de las comunidades autónomas. Puede haber alguna comunidad autónoma que haya tomado decisiones un poquito más férreas y un poco menos flexibles. Sea como sea, en bachillerato lo tenéis todo mucho menos flexible y mucho más claro y hay que describir, aunque podréis tomar decisiones acerca del orden que vais a seguir a la hora de distribuir dichos contenidos o saberes. Hacerlo de una forma descriptiva y lo más objetiva posible. Es muy importante esta configuración, esta descripción de saberes básicos, de contenidos, porque lo que vais a demostrar es un conocimiento del currículo oficial y por otro lado un dominio de vuestra materia y de vuestra especialidad. Bueno, y aproximadamente la extensión sería entre medio folio y 2 folios como máximo y un tiempo de defensa máximo de 1 minuto. Aunque bueno, esto es como todo, muy relativo. Si según los niveles hay alguna decisión importante, según los niveles o según las materias, de el por qué se organizan los contenidos en ese orden y no en otro, pues a lo mejor sí que sería relevante decirlo y tener algo más de tiempo, ya que de alguna manera esa decisión sobre cómo organizar los contenidos, los saberes básicos, pues hacen referencia a algunos aspectos como el aprendizaje significativo, el constructivismo o el desarrollo lógico formal del alumnado. Por lo tanto, lleva algo más detrás de lo habitual, ¿no? Estos contenidos están en la legislación, pero la manera de organizarlos, la manera de ordenarlos, la manera de secuenciarlos, la manera de estructurarlos es algo personal y puede implicar un cambio profundo en el curso. Hay niveles y hay asignaturas donde es especialmente relevante el orden y la estructura que se dé a los contenidos o saberes básicos del currículo. Los elementos transversales, educación en valores, en general, transversalidad, es algo de lo que en la legislación LOE no está del todo afianzado como lo estaba antes en la LONCE, incluso en la LOE, donde se hablaba de algunos aspectos diferentes de los elementos transversales. No obstante, voy a explicarlos porque lo normal es que continúen en la legislación, por lo menos en las convocatorias de oposiciones me refiero, ya que habrá convocatorias para cursos pares y para cursos impares a la vez, por lo tanto los elementos transversales es muy probable que se mantengan. Pero sí que hay que tener en cuenta que debéis adaptar este apartado a lo que diga la convocatoria de oposiciones, es decir, si hay algún cambio al respecto, debéis tenerlo en cuenta. Hay que hacer una pequeña introducción como referencia a la ley, el artículo 6, principios pedagógicos del Real Decreto 207-2022. Echarle un vistazo porque tiene muchos aspectos transversales en lo que se refiere a diferentes elementos que van más allá del currículo y que se pueden ver transversalmente en diferentes materias. Esto se trabajará, se comenta en las diferentes unidades a partir especialmente de situaciones de aprendizaje. Estas situaciones de aprendizaje, como bien vengo diciendo en algunos vídeos, deben estar muy contextualizadas porque pueden funcionar bien en unos contextos y en otros no. O sea, es decir, estas situaciones de aprendizaje deben adaptarse a la realidad del contexto y a la motivación del alumnado que pueda tener en esa zona, en ese instituto. Por lo tanto, lo que puede funcionar en un sitio a lo mejor no funciona en otro. Y todo ello a través de un hilo conductor que puede ser de diferentes unidades didácticas o del curso entero o de evaluaciones o según la parte de la materia que se esté viendo. Esos hilos conductores van a estructurar muy bien esas situaciones de aprendizaje contextualizadas
a ese centro educativo y al contexto, al entorno de ese centro educativo. Por lo tanto, vamos uno por uno. Bueno, lo de uno por uno, ahora os comentaré el tema de los elementos transversales, porque hay una clasificación que es la que utiliza todo el mundo y es la que no os aconsejo utilizar, porque sería aconsejable que metierais, según la asignatura, según el contexto, según lo que os guste, algún cambio. Pero bueno, os comento ahora cómo se pueden estructurar los elementos transversales. Como os decía, una posible clasificación de los elementos transversales, que no es la mejor, no porque sea mala, sino porque es la que hace todo el mundo. Tenemos los elementos transversales incluidos en un párrafo, ¿no? Entonces ese párrafo lo mostraré un poco más adelante y en él veréis cómo se pueden estructurar de diferentes maneras. La clasificación más habitual es fomento de la lectura, comprensión lectora, expresión oral y escrita, por un lado. Tecnologías de la información y comunicación, por otro lado. Comunicación audiovisual, por otro lado. Emprendimiento, por otro lado. Y educación cívica y constitucional, por otro lado. Supongamos que queremos dar un enfoque a las nuevas tecnologías, redes sociales y, por ejemplo, pues la plataforma a través de la cual estáis viendo este vídeo, que es YouTube. Pues evidentemente emprendimiento y comunicación audiovisual deberían ir de la mano. Sin embargo, si a lo mejor el enfoque que le queremos dar es desde una materia más lingüística, pues a lo mejor fomento de la lectura, comprensión lectora, expresión oral y escrita y comunicación audiovisual podrían ir juntas. O tecnologías de la información y comunicación junto con comunicación audiovisual podrían ir juntas. Entonces se pueden estructurar de diferentes maneras. Ese es el consejo que os doy, que reflexionéis para no hacer lo mismo que hace todo el mundo. Y si incluís algún cambio sobre esta estructura, sobre esta posible clasificación, decid el porqué. Explicar el porqué. Y si ese porqué es para adaptaros al contexto educativo, a la realidad educativa del centro en el que vais a programar, pues sería algo muy enriquecedor, ¿no?, para la propuesta didáctica que estáis haciendo. Son consejos que os doy, a ver si alguno de estos consejos los lleváis a cabo para que vuestra programación o vuestra superunidad didáctica sean diferente a la del resto. Bueno, ¿y qué es lo que dice la LOE con los LOE? Es decir, lo que queda consolidado después de derogarse la LOMCE y quedar la LOMLOE junto con la LOE, es decir, la LOMLOE modificando parcialmente la LOE. Pues lo que dice de los elementos transversales, o lo que podemos utilizar para estructurar los elementos transversales, es este párrafo. Nos habla de la comprensión lectora, la expresión oral y escrita, la comunicación audiovisual, como podéis ver. En este caso, comunicación audiovisual va justo entre todo lo que se refiere a la expresión oral y escrita, y después, o sea, va antes justamente de la competencia digital. También nos habla del fomento de la creatividad, algo que prácticamente todo el mundo ha olvidado. Habla del espíritu científico, del emprendimiento. Entonces, todo esto se puede estructurar de diferentes maneras. Si queremos dar un enfoque a las redes sociales tal y como están hoy en día, como el elemento de creación de contenidos, pues podríamos hablar de la creatividad junto con la comunicación audiovisual y a lo mejor el emprendimiento, porque ahora mismo muchas de las plataformas que están empezando a funcionar, y muy bien además, de manera emprendedora en las redes sociales, tienen mucha creatividad y mucha comunicación audiovisual. Son enfoques, son posibilidades. Doy un ejemplo, pero podrían ser otros. De igual modo, se trabajarán la igualdad de género, la educación para la paz, la educación para la salud, incluida la afectivo-sexual, que esto ha supuesto algún cambio en algún currículo como el de biología y geología, ya que ha habido que adelantar la educación afectivo-sexual unos años antes, ya que en tercero de la ESO era demasiado tarde para introducir estos contenidos. Ya se llegaba demasiado tarde, debía introducirse en primero de la ESO. Y del mismo modo se pondrá especial atención a la educación emocional y en valores y la potenciación del aprendizaje significativo para el desarrollo de las competencias transversales que promuevan la autonomía y la reflexión. Bien.
Si, por ejemplo, voy a hacer una apuesta metodológica por el aula invertida, por el conectivismo, por el aprendizaje ubicuo, que os recomiendo ver los vídeos que he realizado en YouTube acerca de estas metodologías, pues evidentemente el aprendizaje significativo irá muy ligado a la capacidad de crear contenidos y la capacidad de seleccionar contenidos a través de esa comunicación audiovisual y esa competencia digital que van a permitir aprender de una forma competencial, aprender a aprender desde el propio domicilio, por ejemplo. De tal manera que si nosotros potenciamos ese tipo de aprendizaje ubicuo, podemos lograr que a través de esa comunicación audiovisual se pueda fomentar ese aprendizaje significativo, ya que vamos a poder facilitar al alumnado en todo momento esos conocimientos previos que son necesarios para poner en marcha el aprendizaje significativo. Como podéis ver, estoy enlazando diferentes aspectos que habitualmente no van juntos, no van unidos en esa manera de estructurar los elementos transversales. También podríamos hablar de otras cosas, por ejemplo, la competencia digital como alfabetización digital crítica, es decir, esa alfabetización digital que va más allá de utilizar simplemente las aplicaciones, sino de utilizar las aplicaciones para generar de forma creativa contenidos, crear contenidos. Es algo que va más allá. Si, por ejemplo, tomamos como referencia la taxonomía de Bloom, que os aconsejo una y otra vez que la veáis, podríamos llegar a través de esta idea a crear contenidos. Se podría hacer en un entorno en el que están muy familiarizados, muy familiarizadas, que es Internet. Bueno, y voy a ir uno por uno todos los elementos transversales viéndolos desde la estructura que es la más habitual, la que suele hacer todo el mundo, pero es la que os aconsejo que no hagáis, ya que es la que los tribunales van a ver una persona tras de otra, y va a generar que seáis uno más o una más en la oposición. La primera es el fomento de la lectura, comprensión lectora, expresión oral y escrita. Hay que hablar de la importancia de la lectura en la vida en general y en particular en la vida del estudiante. Y bueno, pues ya en las defensas me comentaréis por qué es importante que el alumnado lea. Sería muy aconsejable referenciar el artículo 6.3 de Principios Pedagógicos del Real Decreto 217 para la ESO y del 243 de 2022 para el bachillerato. ¿Y qué dicen? Pues básicamente que desde todas las materias hay que fomentar el hábito de lectura. Bueno, pues hay que promover actividades, diferentes tipos de lecturas. Y no hagáis solo el típico libro de texto, libro de lectura. Algo muy aconsejable sería fomentar lecturas, hacer el fomento de la lectura con lecturas que fueran muy cercanas a vuestra especialidad. Se me ocurre que si vuestra especialidad es científico-tecnológica, pues por ejemplo fomentaseis la lectura a través de artículos relacionados con vuestra materia. Esos artículos estaría bien que tuvieran de inicio un abstract en inglés para poder así llegar a alguna competencia más de las cuales habitualmente pues es complicado llegar. Es en lo que se refiere, por ejemplo, al plurilingüismo, ¿no? Es decir, no siempre es sencillo encontrar textos en inglés y tal vez a través de un astra científico podríamos hacerlo bastante bien. Luego podría el alumnado crear también para diferentes trabajos monográficos, pues crear también ese resumen, ese astra en inglés y poder desarrollar de esa manera otras competencias que habitualmente no se trabajan en algunas materias. Bueno, darle una vuelta, buscar material y especialmente buscar material del entorno cercano. Volvemos a lo mismo, libros de lectura realizados por algún docente, alguna docente del entorno cercano, bien sea de la universidad o de algún instituto, algún artículo científico, lo mismo, de alguna universidad cercana, del contexto en el que estamos. Y bueno, pues todo lo que se os pueda ocurrir para fomentar esa lectura. También puede ser a través de lecturas que vayan rotando los alumnos y las alumnas que van leyendo y de esa forma pues también se va haciendo una lectura cíclica.
Bueno, y de esto ya he ido hablando, ya sabéis, actividades generales, lectura comprensiva de problemas, teoremas, redacción de respuestas a los problemas, preguntas orales, salir a la pizarra, copiar enunciados. Bueno, pues todo esto, dependiendo del nivel de los cursos en los que estemos, pues será de una forma u otra. Hay actividades específicas como lecturas de libros, fragmentos, hora de lectura, lectura en cadena, textos de tipo artículos, webs, cómics, cuentos, creación incluso de este material, colaboración con otros departamentos, se puede hacer una lectura conjunta con otros departamentos de algún libro que pudiera valer para diferentes preguntas para diferentes materias, pero que el libro fuera el mismo. Todo lo que conlleva que, bueno, pues que al final estéis fomentando ese uso, ese hábito de estudio, ese hábito de lectura. Darle especialmente importancia en primero y segundo de la ESO y también en tercero. En tecnologías de la información y las comunicaciones, bueno, pues lo que he comentado antes, hacer especial hincapié no solo al uso de las propias aplicaciones, sino el uso instrumental de estas aplicaciones para crear, para utilizarlo e ir más allá de lo que es simplemente aprender a utilizar esas aplicaciones. Que el alumnado reflexione acerca de la importancia actual de las TICs y especialmente de una manera crítica para fomentar esa alfabetización digital crítica que no solo utiliza las aplicaciones, sino las usa para crear y también las utiliza para diferenciar aquellos contenidos que son relevantes de aquellos que no lo son o incluso aquellos que pueden ser engañosos, tanto en información como en publicidad. Todo esto es muy importante que lo hagan de forma crítica, ya que estamos en una sociedad en la que precisamente esa labor es importante que la realicemos, ya que hay un abuso en general de las nuevas tecnologías y por lo tanto el uso, por un lado crítico y por otro lado hacer un uso razonable de estas nuevas tecnologías es muy necesario. Por lo tanto, como he comentado antes, es necesario ese uso responsable y crítico de las nuevas tecnologías, de las TICs, que aprendan a utilizarlas y que den un uso responsable de ellas. Es importante también que cuando hagamos la defensa expliquemos exactamente cómo se van a utilizar las TIC en nuestra programación didáctica. No simplemente habléis de las aplicaciones que vais a utilizar, sino cómo vais a utilizarlas. En cuanto al uso de diferentes soportes para utilizar las TICs, es importante que os ciñáis a aquellos que recomienda la Consejería de Educación o la Consellería de Educación, según el caso, para garantizar la protección de datos. Es muy importante porque las consejerías de educación lo que hacen es garantizar a través del uso de diferentes Moodles, de diferentes aplicaciones, garantizar por escrito la protección de datos. Es más, en muchos casos añaden que en caso de no utilizarse dichas plataformas, será responsabilidad del docente o de la docente la protección de datos que se pueda realizar con dicha plataforma. Por lo tanto, mucho cuidado, el contexto en el que estéis haciendo la programación será un contexto en el que se utilicen determinadas plataformas y si esas plataformas no coincidieran por algún permiso especial con las que proporciona la Consejería de Educación, habría que dar una alternativa y también habría que explicar al tribunal que sois capaces de utilizar la plataforma oficial. Mucho cuidado con esto. Mi consejo es utilizar la plataforma oficial y mostrar ejemplos de su uso. Hay otras aplicaciones importantes como hojas de cálculo y emuladores. Lo de los emuladores es fundamental. Un emulador bien utilizado puede permitir simular una situación de aprendizaje en escasos minutos, evitando determinadas circunstancias que, hombre, son muy buenas de ver, son muy buenas de utilizar, pero no siempre disponemos de tanto tiempo. Evidentemente, simular en un emulador una situación de aprendizaje que podría darse en un laboratorio, en un taller, en una industria,
pues es algo muy útil porque nos hace ganar bastante tiempo. No hay que abusar de ello, pero sí que os aconsejo que echéis un vistazo a diferentes emuladores. En las especialidades de matemáticas, de física y química, de biología y geología, hay muchos emuladores que os van a permitir hacer cosas muy interesantes. También en otras como educación plástica y visual y demás. Cada persona en su especialidad que busque esos emuladores que van a permitir hacer cosas en poco tiempo, reproducir situaciones de aprendizaje en poco tiempo, evitando pues dedicar un tiempo excesivo a lo mejor a una práctica de la que no disponéis tanto tiempo. Cuidado con el uso del móvil y aplicaciones porque según el curso habrá que ver el reglamento del centro, si se puede utilizar, si no se puede utilizar, y es más, independientemente que podáis hacer un uso permitido en vuestra clase, pues hay que ver cuál es la situación del uso o abuso del móvil en ese centro educativo. Mucho cuidado porque es uno de esos temas delicados que os aconsejo evitar para no tener demasiados problemas con el tribunal. No obstante, si a partir de tercero utilizáis diferentes aplicaciones sobre móvil, sobre tablets, pues es muy importante que se haga de una forma crítica y responsable. La comunicación audiovisual lo que supone es utilizar diferentes vídeos, fragmentos de películas, series de televisión, documentales, música, canciones, imágenes o cualquier otro tipo de contenido, vídeos de YouTube o plataformas explicativas, pues al final, y los de Twitter, etcétera. Lo que se trata en esa comunicación audiovisual es de recibir esa información a través de los medios de comunicación que actualmente está utilizando el alumnado para que sean capaces de utilizar esa comunicación audiovisual de una manera lo más crítica posible. Podemos utilizar dentro de esta comunicación herramientas más clásicas, como he dicho al principio, vídeos, fragmentos de película, etcétera, y algunas más vanguardistas como son las propias redes sociales. Por supuesto, la comunicación audiovisual puede ir más allá, se puede, dependiendo de las circunstancias, crear contenidos también para que el alumnado no solo vea contenido audiovisual, sino que sea capaz de crearlo. Ser conscientes del contenido y de la distribución de contenidos por edades, ya que no todos los contenidos son adecuados para todas las edades. En este aspecto, intentad ser innovadores como docentes y proponer algún vídeo, alguna secuencia de película, algún fragmento que sea reciente, de los últimos años, siempre teniendo en cuenta pues, los intereses actuales del alumnado. La situación es que al final se vayan incluyendo esta comunicación audiovisual en situaciones de aprendizaje de la forma más natural posible. Bueno, y al tribunal hay que justificarle la necesidad de utilizar la comunicación audiovisual hoy en día. Es importante que transmitáis al tribunal esa necesidad y cómo lo vais a hacer para crear situaciones de aprendizaje en el aula. Incluso también podéis en algún momento, si cabe la posibilidad en la defensa y desde luego en la exposición sí, poner algún fragmento de lo que vais a realizar en el aula. El emprendimiento es otro de los elementos transversales y el emprendimiento requiere esfuerzo, requiere trabajo, requiere iniciativa, tomar iniciativa en algunas cuestiones, en algunas situaciones en las que hay que valorar y a partir de esa toma de decisiones pues obtendremos diferentes resultados. Dependiendo de la asignatura en la que estéis, podéis plantear problemas abiertos en los que hay que tomar unas decisiones de inicio y en función de la decisión que se haya tomado, los resultados serán diferentes. Algo así se puede trabajar desde el punto de vista del emprendimiento. También se pueden poner ejemplos de emprendimientos realizados pues, en el contexto cercano que seguramente el alumnado conocerá. Es muy probable que conozca algunas situaciones o algunas cuestiones que se hayan podido dar en algún momento. Yo ponía como ejemplo en la zona de Alicante, que un constructor que tenía conocimientos de química fue capaz de realizar de forma industrial
flavioles que anteriormente eran de madera y los consiguió hacer de plástico con una sonoridad muy parecida a la de la madera, y a partir de ese momento, claro, los flavioles pues pasaron a ser un instrumento de un bajo coste que se empezó a utilizar pues en muchísimas aulas de la Comunidad Valenciana. Quien dice flaviol, dice clarinete y dice, bueno, pues diferentes instrumentos musicales de viento. Evidentemente, bueno, también la dulzaina o dolzaina está siendo realizada en plástico, y bueno, pues sería un ejemplo, ¿no?, de alguna lectura en la que vieran cómo ese emprendimiento fue posible gracias a la confluencia de varias cosas. Una persona con iniciativa, con emprendimiento, que comenzó a realizar o a darle vueltas a una solución de un problema que era que por un lado le gustaba la música, le gustaba el flaviol, le gustaban diferentes instrumentos de viento, y fue capaz, gracias a sus conocimientos en química, de ponerlo en marcha. Bueno, pues quien dice esta idea de emprendimiento también pueden ser otras ideas que se vayan más a algunos aspectos económicos, incluso pues temas muy de actualidad se podrían trabajar desde otras materias en las que hubiera cálculos numéricos, como pues yo que sé, las monedas virtuales, sin ir más lejos. Ahora mismo son altamente especulativas por un lado, aunque tienen otras connotaciones obviamente. Entonces, bueno, pues se podría hacer un estudio desde el punto de vista del emprendimiento. En primer lugar, ¿qué supuso el idear aquello, el idear las monedas virtuales? ¿Y qué supone desde un punto de vista de emprendimiento hacer uso de ellas, ¿no? Bueno, pues eso sería algunos temas que se me ocurren transversales que se podían realizar relacionados con el emprendimiento. Bueno, y como norma general, pues se pueden poner situaciones de aprendizaje que fomenten el emprendimiento, como búsquedas, problemas o actividades abiertas que fomenten la creatividad, que no tengan una única solución y que la solución también pueda depender de la elección inicial que se haya podido tomar al principio del problema. Que haya diferentes maneras de resolver el problema. Y bueno, pues al final de lo que se trata es que estas situaciones de aprendizaje sean del mundo real, que tengan una base real del contexto cotidiano del que puedan partir. Y bueno, pues también se podrían dar diferentes fuentes de información para que valoren cuál de ellas es la más adecuada, cuál de ellas es la más relevante y cuál de ellas puede ser incluso hasta inadecuada o incorrecta, porque no contenga la información ya no solo relevante, sino una información correcta y veraz de lo que están buscando. Es importante que no olvidéis la relación con otras materias, que también es transversal, y que preparéis un pequeño párrafo texto acerca de vuestros saberes básicos y transversalmente cómo los podéis trabajar con otras materias. Para ello tenéis que tener muy claro en vuestro nivel qué saberes básicos, qué contenidos se ven en otras materias, para de esta manera poder crear situaciones de aprendizaje que involucren los conocimientos de más de una materia. También es muy importante, si es posible, que realicéis alguna actividad con moraleja, porque al final de las decisiones iniciales van a surgir situaciones finales. Por lo tanto, la moraleja es muy importante para saber qué es lo que ha ocurrido, incluso en resultados que son interpretables y que incluso pueden ser incorrectos. Es decir, tan importante es que el resultado sea correcto como, en caso de no serlo, que sepan interpretar qué ha podido ocurrir o los motivos por los cuales ese resultado no es válido. La educación cívica y constitucional debe incluir alguna situación de aprendizaje en las unidades didácticas que transmita diferentes valores que podrían ser ecología, consumo responsable, o sociales como puede ser la tolerancia, solidaridad, o individuales como hábitos saludables como puede ser sueño, alimentación, higiene, deporte. Todo esto se puede trabajar de diferentes maneras en el aula. Bueno, algo típico que se suele utilizar de todos estos valores de los que estamos hablando
es, por ejemplo, la diferencia que hay entre, por ejemplo, las medidas de volumen y las medidas de capacidad. Esto es necesario saberlo pues, en diferentes materias como matemáticas, física y química, biología y geología y tecnología. Bueno, pues a través de la diferencia que hay entre un flujo de agua, que puede ser la ducha, o llenar un recipiente, que puede ser una bañera que pudiera tener una forma en forma de paralelepípedo, que fuera una forma geométrica que permitiera realizar diferentes medidas, pues se pueden hacer reflexiones acerca de ecología, consumo responsable y bueno, pues esa higiene personal, esos hábitos saludables que debe tener todo el alumnado. Bueno, pues a través de eso, además de trabajar transversalmente los valores, también se puede trabajar la diferencia que hay entre unidades como el litro o el decímetro cúbico y su relación que hay y su igualdad que hay a pesar de medir magnitudes diferentes como son el volumen y la capacidad. Pues bueno, sería una actividad chula que se podría realizar desde diferentes materias y que se podría aplicar a diferentes situaciones. No tiene por qué ser exactamente la que estoy diciendo de la ducha frente al baño y el ahorro del agua. Y por supuesto los hábitos de higiene saludable en el día a día. Igual que en el resto de elementos transversales, pues podemos introducir un pequeño texto de no más de 2 o 3 párrafos explicando cómo se va a abordar en nuestra programación didáctica estos aspectos. Bueno, también se puede hablar de otros aspectos como la deforestación o la desertificación o el cambio en algunos patrones climáticos. También se puede trabajar. Lo que pasa es que bueno, hay temas que son más o menos delicados porque tienen una diferente graduación en la percepción que tienen diferentes personas acerca de, por ejemplo, el cambio climático. De todas formas, hay algunos temas que sí que, desde un punto de vista de temas transversales, se pueden abordar sin ningún tipo de problema, como por ejemplo puede ser la contaminación, ya no solo la contaminación a través de gases, sino la contaminación a través de diferentes utensilios utilizados como el plástico, por ejemplo, que ahora mismo está generando muchos problemas medioambientales. Y bueno, la extensión que podría tener dentro de la programación serían 3 caras, dentro del guión una cara como máximo y en la defensa oral 1 minuto y medio como máximo. Aunque esto es como todo muy relativo, depende de la materia y depende del enfoque que queramos dar. Si tiene mucha relevancia lo que vamos a hacer y es muy innovador, pues podemos tratarlo con algo más de tiempo. Y muy importante, en caso de que sigan apareciendo en las convocatorias los elementos transversales, deben incluirse en las tablas de unidades didácticas. ¿Y qué ocurre si no están en las convocatorias? Pues yo los pondría también. Si los tenéis ya elaborados, si los tenéis ya trabajados, mantenerlos en las tablas de las unidades didácticas. Poner unas siglas adecuadas para que así sea fácil incorporarlos a las tablas y que no ocupen demasiado. Por supuesto, si vais a utilizar unas siglas, como estas siglas no están en la legislación y van a depender mucho de cómo agrupéis estos elementos transversales, pues lo que podéis hacer, muy sencillo, es poner la definición de cada uno de los tipos de elementos transversales que vais a trabajar y poner las siglas correspondientes. Bueno, y con respecto a las unidades didácticas, lo normal sería haber visto primero la programación y luego las unidades, pero dada la situación de la convocatoria de oposiciones actual, en este curso tan extraño y en estas oposiciones tan extrañas, ya hemos visto la superunidad didáctica y ahora vamos a reflexionar acerca de qué es lo que deben contener las unidades didácticas dentro de la programación. En primer lugar, el primer punto que deben tener es la distribución temporal. Es uno de los apartados más importantes de la programación didáctica porque es una decisión vuestra y no os debe dar ningún corte decirlo en primera persona del singular, ya que es vuestra propuesta. Por lo tanto, como docente, mi propuesta es tal y lo decís sin ningún problema en primera persona del singular.
Debéis decir que los saberes básicos y los contenidos expuestos están en el Real Decreto 217 y 243 de 2022 para Andalucía y Madrid. Y por ejemplo, si fuera para la Comunidad Valenciana, en el Decreto 107 y en el Decreto 108 para la Comunidad Valenciana. Y que bueno, pues a través de diferentes bloques de contenidos, los que habéis comentado y desarrollado en el punto de saberes básicos y contenidos, habéis realizado la distribución temporal de unidades didácticas. Como ya he comentado en alguna ocasión, es muy importante dejar claro cuál es el criterio para la secuenciación de los contenidos o saberes básicos. Bien, es decir, tenéis que hablar de si habéis tenido en cuenta en esta decisión el constructivismo, el aprendizaje significativo, basado pues en esos conocimientos previos que vienen de cursos anteriores o del propio curso actual en la misma materia. Es decir, bueno, pues si vais a tener en cuenta los conocimientos previos aprendidos en las unidades didácticas anteriores. Hablar del constructivismo en los contenidos o en los saberes básicos significa hablar que vamos de lo más sencillo a lo más complejo, de lo más general a lo más específico. Pero también hay que tener en cuenta otros aspectos como el desarrollo madurativo. Es decir, podemos tener algunos contenidos que en principio sería lógico dar antes por principios constructivistas, por el aprendizaje significativo, pero sin embargo son más aconsejables verlos al final, ya que por un lado van a ser difíciles de entender por el alumnado y por otro lado, si los damos al principio, van a suponer un aumento en el rigor, un aumento en el grado de profundidad en el que se van a dar los contenidos siguientes, ya que si es base del aprendizaje constructivista y por otro lado es complejo de entender, va a suponer que los contenidos vistos a continuación van a ser más complejos aún, ya que van a tener como base constructivista eso que hemos impartido. Se me ocurre, por ejemplo, el álgebra, y el álgebra no solo en la materia de matemáticas, sino también en física y química. Es decir, no es lo mismo estructurar un curso de un nivel de tercero o de cuarto de la ESO con el álgebra del curso anterior que con el álgebra del curso siguiente. Eso hace que la materia se pueda complicar mucho, ya no solo viendo el álgebra al principio, sino que, por ejemplo, la geometría o la física van a estar condicionadas por el álgebra que conozcan de ese nivel. Mientras que si el álgebra se da al final, y ahí sí que tiene que haber un diálogo entre los diferentes departamentos, si el álgebra se ve al final, por tanto, será necesario que los contenidos anteriores, los saberes básicos anteriores, se basen en el álgebra del curso anterior. Por lo tanto, el curso en general va a ser menos complejo. Y eso en un contexto medio-bajo, pues es más que aconsejable y más que razonable. Sin olvidar algo muy importante también, y es que si estos contenidos se ven más adelante, hemos ganado a lo mejor medio año de desarrollo lógico formal en el alumnado. Y bueno, pues tanto en la programación didáctica escrita como en el guión que os vais a hacer de la defensa a realizar, debéis preparar un texto en el que comentéis la organización y distribución temporal de las unidades, donde se justifique los diferentes motivos por los cuales se realiza la distribución temporal de esta manera. Dependiendo de los cursos, pues bueno, hay cursos donde cabe mucho cambio, se puede hacer muchísimo cambio en esta organización, y hay otros cursos, hay otros niveles donde se puede hacer realmente poco. Pero bueno, al final siempre hay que intentar gustar a todo el mundo y hacer una propuesta que sea pues algo innovadora y algo clásica a la vez. Y muy importante cuando hay cambios legislativos, especialmente los primeros años después de estos cambios legislativos, es mirar las instrucciones de inicio de curso. Aquí tenéis las diferentes instrucciones de inicio de curso de Madrid, Andalucía y Comunidad Valenciana, pero en cualquier otra comunidad seguro que hay algún tipo de resolución, de instrucción que debéis mirar de inicio de curso. Ya os digo que es especialmente importante cuando hay cambios recientes en la legislación. En Madrid, por ejemplo, hay instrucciones de las viceconsejerías de Política Educativa y de Organización sobre el comienzo del curso escolar. En Andalucía hay una instrucción conjunta
de 1 de 2022 de la Dirección General de Ordenación y Evaluación Educativa, que hace referencia pues al inicio de curso 2022-2023. Y hay una instrucción 13-2022 de 23 de junio que es por la que se establecen diferentes aspectos de organización y funcionamiento para los centros que impartan bachillerato en el 22-23. En la Comunidad Valenciana tenemos la resolución de 12 de julio de 2022 que hace referencia a los centros que imparten educación secundaria obligatoria y bachillerato durante el curso 22-23. Una frase casi obligatoria es algo así como que los contenidos se distribuirán según la siguiente tabla. Bueno, pues esa tabla, si hay una defensa de programación didáctica en oposiciones eliminatorias, es muy aconsejable escribirla en la pizarra de una forma sencilla, simplificada, y se pueden utilizar, por ejemplo, nomenclatura propia de la materia para utilizarlo a modo de abreviatura o de símbolos. Podéis hacer una estructura sencilla para poner rápidamente en la pizarra. Darle un poquito al coco, a ver cómo vais a hacer esa estructura con símbolos, pues si son de la especialidad de matemáticas, matemáticos, si son de la especialidad de física y química, símbolos de física, símbolos de química, y de esa forma, pues a través de símbolos, podéis hacer unas unidades didácticas rápidamente, escribirlas rápidamente en la pizarra. Evidentemente decís el nombre entero de la unidad y luego escribís el símbolo correspondiente. Bueno, y preparar una frase del tipo, como ejemplo, pues matemáticas de cuarto de la ESO, 140 sesiones en total, nos hemos guardado 8 sesiones para posibles imprevistos. Mucho cuidado que de esas sesiones puede haber alguna que sí o sí van a ser sesiones a impartir una vez terminada la evaluación final y por lo tanto, pues bueno, no es un imprevisto exactamente, ¿no? Ya que en esas sesiones no podríamos impartir contenidos, o sí, pero hay que programarlo, ya que es más que un imprevisto. O sea, el imprevisto sería las sesiones que me guardo para imprevistos, pero debe estar previsto qué hacer con las sobrantes, con las que sobren y no se hayan utilizado para imprevistos o las que sobren después de poner la nota en la evaluación final. Y esto es especialmente delicado en cursos como segundo de bachillerato, que hay que tener programado lo que se va a hacer una vez finalizada la evaluación, la última evaluación, la evaluación final. Bueno, y esto sería una distribución de unidades didácticas a través de diferentes bloques en un curso académico, por ejemplo. En este caso era del 19-20, evidentemente tenéis que hacer la secuenciación del curso 22-23 si son las oposiciones de este año. Y bueno, pues como podéis ver, el reparto de sesiones atiende a criterios como, por ejemplo, de la novedad de los contenidos, de los saberes básicos, y también hace referencia pues a la dificultad de los contenidos. Sea como sea, el reparto de sesiones debe ser más o menos homogéneo, ya que se supone que habéis hecho un reparto de contenidos a través de las unidades didácticas para que el curso quede bastante homogéneo. Bueno, en lo del cálculo de sesiones no nos vamos a parar en exceso, pero yo el consejo que os doy es que cojáis un calendario del ayuntamiento respectivo donde vais a programar vuestra propuesta didáctica, donde vais a realizar la programación didáctica, cojáis el calendario, hagáis un supuesto de que las clases se dan lunes y miércoles, las clases se dan lunes, miércoles, viernes, las clases se dan martes, jueves, viernes, o las clases se dan lunes, martes, jueves y viernes, da igual. Hacer un supuesto, empezad a contar días, descontar los días que sean festivos, bien sea en todo el país o bien sean festivos en la comunidad autónoma o festividades locales. Vais quitando todo y hacéis un cálculo. Aproximadamente, porque muchas veces me preguntáis, aproximadamente pues tenéis ahí una referencia, ¿no? Para un nivel de 3 horas semanales, pues lo normal es que salgan 97 sesiones. Para un nivel con 4 sesiones semanales, pues lo normal es que salgan 125. Y para un nivel en el que haya 2, pues con 2 saldrán 60 y tantas sesiones. Eso es al final lo que tenéis que tener claro y en esa ponderación para que tampoco os vayáis muy arriba. Es decir, si hay 4 sesiones semanales, pues no os pueden salir 139 sesiones en total del curso porque seguro que no estáis contando todas. Ya os digo, consejo,
coged un calendario y además ese calendario que lo vais a ir marcando, luego se lo podéis facilitar al tribunal para que vea que efectivamente habéis hecho un supuesto en el cual las clases se dan lunes, miércoles y viernes y bueno, pues son tales días y afecta a estos días y lo que sea. ¿De acuerdo? Yo os aconsejo que ese calendario se lo facilitéis al tribunal, el calendario local. Bueno, y el objetivo es ir dando sesiones a las unidades didácticas hasta que os salga algo razonable y que os guste. Se trata de hacer una propuesta con la que estéis a gusto y que sea fácil de defender, ya que sea algo en lo que creáis, algo con lo que estéis completamente de acuerdo. No obstante, no os preocupéis por dos motivos. Por un lado, bueno, pues cuando hagáis la propuesta en la defensa ya os diré si es correcto o no es correcto, si hay algo que cambiar. Y por último, no os preocupéis que en el tribunal siempre va a haber una persona que os pregunte si no estaría mejor hacer lo contrario de lo que habéis hecho. Siempre hay una persona que va a preguntar acerca de este contenido, ¿no sería mejor al final? ¿No sería mejor al principio? ¿Ha decidido usted que el bloque va en este lugar en vez de ir en este otro? Siempre va a haber una persona dedicada a preguntar, a cambiar la estructura de las unidades didácticas. En esos casos hay que recalcar los motivos por los cuales se ha organizado así. Hay que decir que en otro contexto educativo sería posible hacerlo de otra manera, pero que vuestra propuesta está contextualizada al centro educativo tal. Y bueno, pues esperemos que guste la respuesta porque irá más allá de lo que habéis dicho en un principio. Recordad que siempre que os pregunte el tribunal debéis decir más, aportar más información de la que habéis dado en un principio. Bueno, y es importante tener claro que las unidades didácticas están agrupadas por bloques. Los bloques no tienen por qué ir compactos, se pueden ir viendo unidades de diferentes bloques, eso es decisión vuestra. Y bueno, pues al final es muy importante dejar claro la importancia que tiene esa unidad didáctica, la unidad didáctica en concreto que vais a exponer, dentro del bloque correspondiente de cursos, porque es importante verla, qué aporta a las posteriores, qué le aportan las anteriores a ella, para qué sirve al alumnado, necesitan tener conocimientos previos para realizar un aprendizaje constructivista y significativo, qué podrían hacer una vez finalizada la unidad didáctica, qué es lo siguiente que se impartirá, todo eso hay que irlo diciendo. Evidentemente, si estamos viendo unidad tras unidad y justificando por qué se hace así, pues habría que hacer lo mismo, pero mucho más escueto con cada una de las unidades didácticas. Es decir, ir explicando la unidad 1 por qué está ahí, la unidad 2 por qué está ahí, qué le aporta a la 1, qué aporta a las de después. No hay que hacerlo unidad por unidad exactamente, pero sí, de alguna forma, ir hablando de todas ellas. Bueno, y en la organización de las unidades didácticas es importante el esqueleto, la tabla, con las situaciones de enseñanza y aprendizaje, las actividades y demás de todas las unidades didácticas. Hay que hacer una tabla de unidad, un esqueleto de unidad didáctica, una unidad didáctica reducida, como queráis llamarlo, un esquema de unidad didáctica en esta organización de las unidades. Y bueno, pues hay que leer las convocatorias y ver el número de unidades que hay en cada una de las comunidades para, si tengo previsto ir a más de una, pues buscar una solución de compromiso de las unidades didácticas que me hayan salido. Al final sale entre 1 y 3 páginas, lo normal es que salgan 2 páginas por unidad didáctica. Más o menos la estructura sería unas 30 páginas para la programación didáctica y a una media de 2 páginas por tabla de unidad, por esqueleto de unidad didáctica, te salen otras 30 páginas, que serían al final 30 y 30, 60 páginas de programación en total, ya que la programación lleva dentro de sí esta organización de las unidades didácticas o unidades didácticas esquematizadas. Bueno, esto ya lo vimos en la superunidad didáctica. Bueno, pues esta tabla debe contener estos saberes básicos, que luego hay que mirar el decreto, real decreto o borrador de decreto según las comunidades autónomas, los objetivos de la unidad o de aprendizaje u objetivos didácticos, que los redactáis vosotros y vosotras, las competencias específicas en caso de años impares, los criterios de evaluación y los indicadores de logro. Como habrá otra tabla que relacione actividades y sesiones, pues es muy aconsejable que alguno de esos dos aspectos estén relacionados
o bien las sesiones o bien las actividades más relevantes estén relacionados con esta tabla simplificada de los elementos curriculares de la unidad didáctica, de cada una de las unidades didácticas. Ahora no es la superunidad, ahora es una tablita de estas por cada una de las unidades didácticas. Se puede hacer una introducción a todas las tablas o a cada una de ellas según consideréis, pero por motivos de espacio lo normal es que haya que hacer una introducción a todas las tablas y podéis decir que a continuación se desarrollan cada una de las 12, 15 unidades que sean didácticas, indicando la relación existente entre cada uno de los elementos curriculares y enumeráis todos los que vais a decir en ese momento. Es muy importante ser contundentes. Con estos saberes básicos y objetivos trabajaremos las competencias específicas de la asignatura de matemáticas, física y química, la que sea, del Real Decreto 217-243 o Decreto 107-108, que nos llevarán a la adquisición de las competencias clave, construyendo así el perfil de salida del alumnado una vez terminada la etapa de ESO bachillerato, cumpliendo así los objetivos del artículo tal. Una redacción así es importante y hacerla contundente. Para evaluar el grado de adquisición de las competencias específicas de la asignatura y a través de ellas las competencias clave y el logro de los objetivos de la unidad. Para ello se utiliza como referente los criterios de evaluación y redacta unos indicadores de logro que formarán parte de las rúbricas. Bueno, todo esto ya lo hemos visto en la superunidad didáctica y hay que incluirlo como una especificación general de todas las unidades didácticas y es una buena preparación de lo que de lo que podremos decir cuando saquemos 3 bolas y tengamos que elegir una de las 3 para exponer la unidad didáctica en esas oposiciones eliminatorias. Bueno, y como vimos en la superunidad didáctica, estas tablas que ocupan 1 o 2 páginas o 3, lo más aconsejable es 2 para que cuadren los números bien, pues estas tablas que también podrían estar en horizontal si la convocatoria nos lo permite o no nos lo prohíbe explícitamente, que en alguna ocasión ha ocurrido, pues podría tener estos saberes básicos, los objetivos de la unidad o objetivos de aprendizaje, las competencias específicas, los criterios de evaluación y los indicadores de logro. Recordad que esta tabla está hecha a modo de ejemplo, debéis encontrar vuestro propio formato, ese formato en el que os cabrá esa tabla de la unidad didáctica en el espacio que tenéis para realizar toda la programación didáctica. Muy importante en esa tabla, no he incluido la relación con las diferentes sesiones, muy importante, por supuesto, esa relación con las diferentes sesiones, ya que os va a permitir relacionar con otra tabla que tendréis, que es la que relaciona actividades de enseñanza-aprendizaje, recursos didácticos, metodologías y, por ejemplo, actividades de enseñanza-aprendizaje y demás, os van a permitir relacionarlo con la tabla de los elementos curriculares, para que no sean 2 tablas que no tienen nada que ver entre ellas. Por lo tanto, darle una vuelta, hacerlo de una manera personal y diferente a la propuesta que os estoy planteando. Otras cosas que se podrían poner es la justificación de la unidad, hablar un poquito desde un punto de vista histórico, desde un punto de vista de vuestra materia, qué justificación tiene esa unidad didáctica, qué elementos transversales vais a trabajar, los recursos didácticos, los instrumentos de evaluación que vais a utilizar en ella y una breve descripción de cada sesión de la unidad didáctica en la misma o en otra tabla. Como podéis ver, lo de la descripción de cada sesión es importante, la estructura por sesiones, que esté en otra tabla o en esta, pero hay que relacionarlo de alguna manera. Evidentemente, si la convocatoria nos lo permite, podemos hacerlo en horizontal, que muchas veces en horizontal vamos a poder incluir 2 tablas que podríamos poner en vertical en una sola en horizontal, lo cual puede ser muy interesante. Mucho cuidado, no apuréis demasiado al principio, que ya habrá tiempo al final si la convocatoria no dice nada acerca de los márgenes, cosa que Madrid sí que lo dice. Pero no hay que pasarse porque recordad que al final hay que encuadernar, no sea que al final no tengáis sitio para ello. Ya os digo que de primeras yo no haría uso excesivo de ese espaciado de márgenes,
y que si en la convocatoria lo permiten no tengáis ningún problema en hacer las tablas en horizontal en caso de que ganéis mucho espacio y os quepa todo lo que queréis relacionar. Recordad que podéis utilizar colores de fondo para las tablas, aunque yo os aconsejo que lo que es el color de la letra no lo cambiéis de los colores que considero serios, que son el negro y el azul, y así se lo hacemos transmitir al alumnado. Por lo tanto, podéis jugar con los colores de fondo, pero no juguéis con el color de la letra más allá de un color azul oscuro. Eso es la idea. Y bueno, se pueden hacer diferentes enfoques, como dejar todas las tablas del mismo formato, pero a lo mejor jugar con los colores para que se vea pues de qué bloques son o cuáles son los elementos curriculares que se están trabajando, pues cambiando cada uno de los colores de cada uno de esos elementos. Ideas hay muchas, intentad ser originales para que vuestra programación y vuestra propuesta sea diferente a la del resto. ¿Y qué se incluirá en la última página o al final de la unidad didáctica? Pues situaciones de aprendizaje, actividades de enseñanza-aprendizaje, proyectos, diferentes recursos didácticos innovadores que permitan visualmente observar muchos de los aspectos que hemos estado defendiendo en la programación didáctica. Todo aquello que sea muy llamativo desde el punto de vista visual debería ir al final de la unidad didáctica para captar la atención del tribunal. Bueno, y es importante en todas estas situaciones de aprendizaje que integréis todo aquello que habéis propuesto en la programación didáctica que vais a realizar, ya que al integrarlo, luego cuando salga la bola de la correspondiente unidad didáctica, vais a poder trabajar, vais a poder exponer todo aquello que habéis incluido en las tablas. Mucho cuidado porque hay que meter en 60 páginas aproximadamente un montón de información y todo aquello que no esté programado podemos tener problemas si lo exponemos. De alguna forma tiene que estar previsto que la actividad llamada, por ejemplo, los gansos, va a formar parte de la unidad 6. Si la actividad de los gansos, solo pongo los gansos, está programada para que esté en la unidad 6, podré hablar de ella. Si no, los miembros del tribunal pueden dar algún problema al respecto. Entonces hay que intentar integrar al máximo, como os estaba diciendo, en estas situaciones de aprendizaje, todos aquellos aspectos que vamos a trabajar a través también de situaciones realistas, a través de problemas y actividades de enseñanza-aprendizaje concretas que por lo menos pondremos su título. ¿Y cómo lo organizamos? De la forma más sencilla posible, de la forma más estética posible y de la forma que estemos más habituados a trabajar. Así de sencillo. Otra cosa importante es que hay algunos aspectos que forman parte de las actividades de enseñanza-aprendizaje que desde el punto de vista más visual están diseñados para el alumnado y no para el tribunal. Por tanto, en esos casos hay que hacerlo saber, especialmente en material de apoyo o ejemplos que podremos usar tanto en la defensa de la programación si nos dejan y seguro en la exposición de la unidad didáctica. Pero siempre que sean actividades, siempre que sean recursos realizados pensando en el alumnado, hay que hacérselo saber al tribunal. Bueno, y de deberes ya sabéis, avanzar con la superunidad didáctica, con la programación, que quiero hacer revisiones lo antes posible. Se nos está echando el mes de noviembre encima y ya una vez acabado noviembre debo estar realizando ya las revisiones de unidad didáctica y exposiciones. Comentaros que la semana que viene, el día, pues mira, voy a mirarlo y os digo algo para meteros presión. El día 22 de noviembre habrá habido ya 2 personas que habrán expuesto la superunidad didáctica. Lo digo para que lo sepáis, con revisiones anteriores incluidas. Ya está todo el trabajo hecho y ya ahora solo toca ir exponiendo periódicamente y bueno, y esperar a que sea la convocatoria de oposiciones. Por lo tanto, lo que os estoy diciendo, hay que hablar de defensas, hay que hablar de exposiciones, porque una vez finalizado noviembre, en diciembre hay que empezar a moverse, cuando salga la convocatoria, los pequeños retoques que haya que hacer y luego ya esto debe ir solo. Debéis pedir citas para
resolver dudas, para revisar y para hacer exposiciones. No esperéis a más tarde del mes de noviembre cuando acabe, diciembre cuando empiece. Ahí es cuando ya debéis empezar con las defensas y con las exposiciones.